Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Sean bienvenidos una vez más a Crosspoint Español, donde nuestra misión ha sido y siempre será apuntar nuestras comunidades hacia Jesús. A todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español les da la bienvenida y abrimos nuestras puertas. Gracias a todos por traer la iglesia a este salón. El domingo pasado comenzamos una nueva serie que se titula La Iglesia Rechazada. Esta serie se basa en la primera carta, y me van a perdonar, estoy un poquito más gordo de lo que yo esperaba. Esta serie está basada en la primera carta que escribe el apóstol Pedro a las iglesias que se dispersaron a lo largo de lo que hoy en día se conoce como la región del norte de Turquía. Unas iglesias que se componían probablemente tanto de judíos como de gentiles. Pero no importa de dónde fueran, porque al identificarse como seguidores de Jesús, pues la verdadera ciudadanía de ellos ya no era ni de Roma ni de Israel. Ellos habían pasado a ser ciudadanos del reino de Dios, como usted y como yo, ¿verdad? No tal calce. Carmen, papá y mamá me tienen mal criado porque ellos siempre, yo puedo contar con el amén y el aleluya de ellos. Pues hoy 2/3 partes de mi amén y aleluya seguro no están. Así que si pueden compensárselos, aquí no multamos por el amén ni por el aleluya. Así que, pues mire, estos cristianos a quienes Pedro escribe, pues ya habían pasado a ser ciudadanos del reino de Dios como usted. Pues es por esa razón que al principio del capítulo 1, Pedro llama a estos cristianos por un nombre bien particular. Los llama extranjeros elegidos. Extranjeros elegidos. Y parece que estos extranjeros elegidos estaban viviendo en un punto interesante de la historia porque todavía no había llegado el tiempo de persecución horrible bajo Nerón. La persecución que Nerón comenzó a mediados de los 60 después de Cristo. Eso no había empezado todavía, pero estos cristianos ya estaban pasando cierto tipo de persecución y cierto tipo de rechazo social, muy similar a lo que los cristianos de hoy pueden estar pasando. Es por eso que Pedro escribe esta carta. Él quiere que estos cristianos recuerden que a pesar de la adversidad que ellos estaban pasando y que estaban por pasar, ellos tenían una ciudadanía segura en el reino de Dios. El Dios que los había elegido a ellos como su propio pueblo. Pues esta mañana Pedro le recuerda a estos cristianos y nos recuerda a nosotros aquí en Crosspoint Español que si nosotros conocemos quién es Jesús, estamos viviendo en un tiempo privilegiado. Estamos viviendo en un tiempo exclusivo. Les voy a pedir que busquen sus Biblias en Primera de Pedro. Hoy vamos a estar cubriendo tres, no voy a decir cortos versículos porque son especialmente el 12 es largo. Pero vamos a estar cubriendo solamente 3 versos. Primera de Pedro 1, versos 10, 11 y 12. Y mientras buscan el pasaje, pues les voy a dar un breve resumen de lo que cubrimos el domingo pasado. Lo que hace Pedro desde el principio, él se está esforzando para que estos cristianos a quienes él escriben, para que ellos quitaran la mirada de la situación difícil en que estaban y recordaran la realidad desde el punto de vista de Dios. Así que lo primero que les dice es que ellos habían sido personalmente elegidos y separados por Dios. Imagínese qué exclusividad. Y esto no lo digo para que usted se le infle la cabeza y se ponga y que, wow, la palabra me abandonó completamente. Esto no lo estoy diciendo para que nos pongamos arrogantes. Es para que nos demos cuenta del privilegio que tenemos. Si el creador del universo nos llama a nosotros elegidos y separados, y que gracias a la realidad de que Jesús resucitó, nosotros tenemos una esperanza viva.
tenemos una esperanza viva, la esperanza de que Dios tenía para ellos y tiene para usted y tiene para mí una herencia que nunca se puede arruinar y una herencia que nadie le puede quitar, absolutamente nadie. Es imposible de perder. Pues Pedro les recuerda que si usted es el tipo de persona que piensa en la eternidad, cualquier problema que esté pasando, cualquier prueba que esté pasando, va a ser breve. Si usted tiene su mente en la eternidad, toda prueba es breve. Y Dios permite estas pruebas solo cuando son necesarias. No hay ni una prueba que usted esté pasando que a Dios se le haya escapado. Todas las que usted está pasando han sido diseñadas personalmente por Dios y Él las ha permitido para probar nuestra fe. Pues Pedro cierra el pasaje recordándoles que estas verdades les iban a dar entereza para poder perseverar. Pero también en medio de todo el sufrimiento, Dios los iba a llenar de felicidad. Esa es la diferencia del cristiano. ¿Pasamos por sufrimiento? Pues absolutamente. Cualquier persona que le diga algo diferente está tratando de venderle algo. Pasamos sufrimientos, pero podemos tener gozo a través del sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor nos ha dado un regalo especial, el regalo de la fe. Sin ver a Jesús, le amamos. Y el resultado de la fe que Él nos regaló es el regalo más valioso, la salvación de nuestras almas. Así que vamos a cubrir el pasaje de hoy. Mire, Minelia tenía razón. Yo considero que el pasaje de esta mañana es un poquito complicado de entender. Yo pues por lo menos tengo el privilegio de pasar la semana entera leyéndolo y volviéndolo a leer a ver si se me mete en la cabeza de alguna manera. Y yo sé que ustedes están orando por mí porque termina entendiéndolo. Pero como considero que puede ser difícil de entender, la lectura congregacional la quiero hacer de la Nueva Traducción Viviente, que no es una versión literal, es más bien una paráfrasis dinámica. Esa es la que vamos a tener en pantalla. Cuando la vean, pues pueden leer junto conmigo. Así que, ¿están listos? Bueno, en el pasaje de hoy, Pedro dice que esta salvación de la cual está hablando es tan fascinante que incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Los profetas se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora, esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Bueno, les invito a que oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros no somos diferentes a estas iglesias a las cuales Pedro escribe. Señor, cuando nosotros pasamos por adversidad, de igual manera nos distraemos. Cuando pasamos por adversidad, de igual manera nos olvidamos de tu soberanía. Y Señor, nosotros necesitamos recordar estas mismas verdades. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, Señor. Yo no era bueno prestando atención en la escuela, pero tu Espíritu Santo tiene el poder de cambiarme a mí y cambiarnos a todos, aunque sea durante el tiempo de este mensaje, Señor. Danos el rigor intelectual que necesitamos para poder entender este pasaje. Amén. Señor, danos también el don de la iluminación
para que nosotros podamos ser transformados, Señor, desde el fondo de nuestros corazones. Señor, permite que salgamos de aquí llenos de alegría al darnos cuenta de que tú nos has puesto en un punto privilegiado en la historia. Un punto donde nosotros podemos tener el conocimiento pleno de Jesús, a quien tú enviaste como nuestro sustituto en la cruz y en cuyo nombre oramos en esta mañana. Amén. Amén. Si usted se conoce a usted mismo, si usted tiene conciencia propia, pues usted conoce su personalidad. Usted sabe si usted tiende a ser más una persona emocional o una persona analítica. Aquí está el extremo emocional, aquí está el extremo analítico. Si usted se conoce, pues usted sabe más o menos dónde cae. Usted sabe dónde cae. Ahora, no importa en cuál de los dos bandos usted caiga. Cuando nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, Él redime todo nuestro ser. Él nos redime completamente. Él redime nuestro lado emocional y Él redime nuestro lado analítico. Pues una manera en que Dios hace esto es que Él usa nuestros intelectos para enseñar a nuestros corazones a amarle más. David dijo que la repetición ayuda al aprendizaje. El Señor usa nuestros intelectos para enseñar a nuestros corazones a amarle más. Es interesante. Pues sabe que esto es algo que nosotros sabemos hacer y lo hacemos en otras facetas de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿quiénes llevan más de 5 años viviendo en Orlando? Los que llevamos un tiempito viviendo en Orlando, pues quizá ya nos damos cuenta de los defectos que tiene esta ciudad. Pero cuando nosotros pensamos en todos los beneficios, cuando meditamos en todos los beneficios que tiene vivir aquí, usted sabe que nos metemos en nuestras redes sociales y le decimos con mucho orgullo a nuestros amigos, yo vivo donde tú vacacionas. Pensamos en los beneficios de vivir en Orlando y aprendemos a amar esta ciudad. A pesar de que la I-4 cerca del downtown es una pesadilla. Aprendemos a amar a Orlando. A pesar de que el calor del verano es insoportable, aprendemos a amar a Orlando. Cuando nosotros recordamos los privilegios que tenemos, eso nos convierte a nosotros en ciudadanos más agradecidos y más dispuestos a tolerar las imperfecciones de esta ciudad, ¿verdad que sí? Bueno, pues les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes se identifican como seguidores de Jesús? Mire, el pasaje de esta mañana quiere que usted se dé cuenta de algo en específico. Quiere que usted se dé cuenta de sus privilegios. Quiere que usted se dé cuenta del punto privilegiado en la historia en el cual Dios decretó que usted iba a vivir. Porque usted está viviendo ahora en esta etapa porque el Señor ha decretado desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Dese cuenta que usted está viviendo en un punto privilegiado de la historia. Porque mire, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos de que nos haya tocado vivir en estos tiempos? ¿Verdad que sí? Yo me quejo. ¿Cuántas veces nos quejamos de eso? Pero Dios quiere que nosotros pensemos. Dios quiere que usted medite. Dios quiere que usted procese intelectualmente cuánto le ha bendecido por estar viviendo en este punto de la historia. Así que le invito a que esta mañana nosotros pasemos trabajo. Este va a ser el sermón menos entretenido de mi historia. Y eso es mucho decir. Vamos a pasar el trabajo de entender este pasaje. ¿Pueden unirse a mí con ese objetivo? Vamos a pasar el trabajo de entender este pasaje y si Dios le ha hecho a usted nacer de nuevo, yo le garantizo que al final de nuestro tiempo usted va a amar más a Dios. ¿Y sabe qué? Este ejercicio mental no es invento mío. En Mateo 22 Jesús dice que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que
Vamos a hacer conciencia de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén. O en otras palabras, activa tu corazón usando tu cabeza. Pues para que usemos nuestras cabezas esta mañana, lo primero que voy a hacer, cuando tuve la lectura congregacional, la hice de la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora para exponer el texto, ahora sí voy a utilizar una versión literal. Voy a estar utilizando la Nueva Biblia de las Américas, para que sepa. Pues mire, cuando Pedro le habla a estas iglesias en esta carta, iglesias que necesitaban ánimo en medio de la persecución. Pues yo les recuerdo la sección que cubrimos el domingo pasado. Pedro les dice a estas iglesias perseguidas, alégrense, piensen en la esperanza viva que tienen y piensen en la salvación que Dios tiene guardada para ustedes. Piensen en eso. Pues entonces en el verso 10, empieza a hablar con ellos sobre la revelación parcial que habían tenido los profetas antes de ellos. Les dice acerca de esta salvación de la cual les he estado hablando. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Eso quiere decir que en el pasado hubo profetas a quienes el Señor se les reveló y una vez ellos recibieron esa revelación, quisieron averiguar más. Y el Señor fue revelando este plan de salvación desde los tiempos de los profetas. ¿Eso sucedió a la misma vez que Jesús? Cientos y cientos y cientos de años antes que naciera Jesús, el Señor fue revelando. Dios no fue improvisándose un plan de salvación sobre la marcha. Los que son parte del pueblo de Dios, como dice en Apocalipsis 13, han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Que amen más flojo. No, estoy jugando. Yo los amo mucho a ustedes. Los molesto. ¿Ve? ¿Cómo es que dice que la miel atrae más moscas? Pero no me gustó cómo sonó eso tampoco. ¿Sabes qué? Mejor vamos a seguir antes que lo dañe. Si usted es parte del pueblo de Dios, usted ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Pues mire, eso es lo que Efesios llama el plan de unir todas las cosas en Jesús. Pues ese plan de reunir todas las cosas en Jesús se fue manifestando a lo largo del Antiguo Testamento de una manera gradual. ¿Cómo es un acorn en español? Como una bellota que poco a poco va abriendo y germinando y sacando la semilla. Un poquito más. Pues mire, imagínese cómo se sentirían los profetas en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo les iba revelando estos misterios cientos de años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo se sentiría Isaías 700 años antes de Cristo? Cuando el Espíritu le inspira y le revela en Isaías 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Cómo se habrá sentido Isaías cuando el Señor le revela en el capítulo 53? Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz
cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Hay alguien que pueda venir donde el Señor y decir, tú me tienes que salvar a mí por mi obediencia? No, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. 700 años antes que Jesús naciera, me tengo que calmar. Gracias, Luque. Alrededor del mismo tiempo, el Señor se le estaba revelando a Miqueas. Imagínese cómo él se sentiría cuando el Espíritu Santo le inspira a escribir: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Como unos 200 años después de eso, unos 500 años antes de Cristo, el Espíritu Santo inspira a Zacarías. En el capítulo 9 le escribe: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asta. Alrededor del mismo tiempo, ¿sabe a quién más estaba inspirando el Espíritu Santo y dándole revelaciones sobre Jesús? A Daniel. Y en el capítulo 7 le escribe: en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento. El Señor le está revelando esto a judíos. Piense en las implicaciones de esta revelación. Todos estos profetas judíos, cuando eran niños, se les enseñaba el Shema de Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ahora este mismo Dios les da visiones de una figura humana con características de Dios. Pues claro que van a inquirir y averiguar. El mismo Daniel, después de la visión del Hijo del Hombre, dice en Daniel 7, a mí Daniel se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Pues qué sé yo, a mí no fue que me lo reveló, habrá dicho el tipo, pero bueno. De hecho, volviendo a nuestro pasaje de hoy, Pedro nos dice en el verso 11 que todos estos profetas estaban procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Eso es lo que ellos estaban buscando averiguar. Todos ellos querían saber exactamente cuándo iba a venir este Mesías prometido. Y también querían saber cuál era la identidad de este Mesías prometido. Y vamos a pausar para notar algo muy importante en este texto. Dice que los profetas estaban recibiendo estas profecías de parte del Espíritu de Cristo. Y yo me puedo llevar eso por muchas partes. La parte por la cual me lo voy a llevar es que, dése cuenta, el Espíritu de Cristo está prediciendo los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Una vez más, iglesia, este plan de salvación no fue improvisado sobre la marcha.
No fue improvisado. Jesús se entregó voluntariamente para ser torturado y para ser asesinado, para pagar por los pecados de su pueblo, completamente consciente del sufrimiento que le esperaba. ¿Están conmigo? Y Jesús mismo confirma que las profecías en el Antiguo Testamento hablaban de Él. Jesús dijo una y otra vez, todo esto habla de mí. En Juan 5, cuando estaba regañando a los fariseos, porque ustedes están leyendo la Biblia y está en las narices de ustedes que hablan de mí, pero ustedes ni se han dado cuenta. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, refiriéndose al Antiguo Testamento. Lucas 24, Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El mismo Pedro, predicando en casa de Cornelio el gentil, dice en Hechos 10, Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. En el comentario titulado Primera de Pedro para ti, el pastor Juan Sánchez escribe, muy bien. El mismo espíritu que reveló a los profetas el sufrimiento y las glorias futuras de Cristo, es el mismo espíritu que reveló a los apóstoles del Nuevo Testamento el cumplimiento de esas predicciones en Jesús. Por lo tanto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son escritura cristiana. No estamos combinando las escrituras judías con las escrituras cristianas. De Génesis a Apocalipsis, todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Ambos tienen el mismo autor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos tienen el mismo autor, que es el Espíritu de Cristo. Ambos narran la misma historia revelada progresiva y suficientemente a través de las Escrituras. El plan eterno de Dios para restaurar a su pueblo, a su reino, mediante un rey ungido del linaje de David. A través de esa línea familiar, lea sobre esa línea familiar en Mateo 1. A través de esa línea familiar, una línea familiar que se enorgullece en incluir a Rahab la ramera. Una línea familiar que se enorgullece en incluir a Ruth la moabita. ¿Se acuerdan de ella, verdad? Incluye hasta a David, quien mató a Urías para robarle su esposa Betsabé. Una línea familiar que incluye extranjeros y pecadores como usted. Y como yo también. A través de esta línea familiar es que vino a nosotros el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en Génesis 3. La promesa de que un descendiente de la mujer iba a pisotear la cabeza de nuestro enemigo. Y por si le queda alguna duda sobre la identidad de ese Salvador, Pedro, predicando en Hechos 2, proclama con toda claridad: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todos los que están oyendo mi voz en esta mañana tienen el privilegio de recibir una profecía cumplida. Yo he tenido el privilegio de recibir una revelación completa del plan de salvación,
Qué privilegio tan grande. Los profetas que vinieron antes que nosotros no tuvieron más remedio que indagar, inquirir y averiguar, porque la revelación que ellos recibieron era parcial. Pero en esta mañana usted y yo tenemos el privilegio de haber recibido una revelación total. Y por eso yo le pregunto, ¿usted se da cuenta del privilegio que Dios le concedió? ¿O es que usted cree que es mejor que los profetas? Los profetas dedicaron sus vidas al Señor. Los profetas estuvieron dispuestos a soportar todo tipo de rechazo, todo tipo de insultos. Muchos de nosotros hoy en día consideramos persecución que nos hayan restringido a la página de Facebook. Si yo le vengo con eso a Pedro. Estamos ahí tú y yo. Ellos soportaron todo tipo de rechazo, todo tipo de insultos. En el caso de Isaías, cuando Dios lo llamó a un ministerio frustrado. ¿Usted sabe eso? Desde el punto de vista humano, Dios llamó a Isaías a un ministerio que iba a fracasar. Isaías 6. Ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Isaías proclamó un mensaje a un pueblo que ya estaba endurecido y de camino al cautiverio. Pero a pesar de que estos profetas fueron llamados por el Señor a servirle, aunque le costara mucho, cuando reciben la revelación sobre el Mesías prometido, el verso 12 dice que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Vamos a hacer una diferencia entre a quién se le escribe la Biblia y para quién se escribe la Biblia. No es lo mismo a quién que para quién. Primera de Pedro fue escrito a nosotros. No, fue escrito a las iglesias en la dispersión. Ahora, ¿es para nosotros? Absolutamente. Así que Pedro, primero que nada, está hablando con los cristianos perseguidos en Asia Menor. Los profetas recibieron esta revelación no para ellos, sino para ustedes. Usted se puede imaginar a Isaías recibiendo revelación del Espíritu en cuanto al Mesías, preguntándole a Dios, Señor, ¿cuándo va a venir? ¿Y quién va a ser ese Mesías? Y que entonces oye la voz del Señor diciéndole, mira, confía en mí. Pero aunque yo te esté dando esa revelación, la información sobre el tiempo y la identidad del Mesías no es para ti. Esa información es para los que vengan después de ese Mesías. Todos los cristianos, desde el primer siglo hasta el final de los tiempos, incluyendo a todos los miembros de Crosspoint Español en Orlando, Florida. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios reservaría ese privilegio para nosotros? ¿Por qué tengo yo el privilegio de haber nacido aquí y recibido esto? ¿Por qué? ¿Me permite irme por un caminito por el lado? Yo le prometo que voy a volver. No se confunda. Todo el pueblo de Dios que vivió a lo largo de la historia, tanto antes de Jesús como después de Jesús, todos fueron salvos a través de Jesús. Todos fueron salvos a través de Jesús. El sacrificio de Jesús extiende su alcance al futuro y al pasado. Pero el pueblo de Dios que vivió antes de Jesús tuvo que andar por fe. Como dice en Hebreos 11, como viendo al invisible. Pero usted y yo tenemos el privilegio de conocer una revelación plenamente cumplida. Pues el verso 12 continúa dejándonos saber que
Gracias a todos los predicadores a través de la historia, Dios proveyó el medio para que nosotros recibiéramos, como dice el texto, las cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. A la luz de eso, ¿no cree usted que es apropiado que nosotros demos gracias a Dios por las personas que han proclamado este mensaje para nuestro beneficio? Yo me doy cuenta de cuando yo les exhorto a ustedes a honrar a sus predicadores, pues como que da la impresión de que me estoy sirviendo a mí mismo. Yo me doy cuenta de eso. Pero la verdad es que todos podemos pensar en hombres y mujeres de Dios a lo largo de nuestra vida. Hombres y mujeres de Dios en específico que Él ha usado para edificarnos a nosotros a través de los mensajes del mensaje del Evangelio. Haga un inventario. Haga un inventario. Demos gracias a Dios por las buenas influencias que Él ha enviado a nuestras vidas. A través de, número uno, pastores locales. Los pastores con quien usted se crió, ¿verdad que sí? También a través de los pastores con plataformas más amplias, absolutamente. Yo pienso en todas mis influencias, en R.C. Sproul, Alistair Begg, John MacArthur, John Piper, Tim Keller, Ray Orton, Miguel Núñez, Sujel Michelin. Piense en todas las personas que el Señor ha usado para dirigirle a usted. Y dé gracias. Dé gracias al Señor por estas personas que proclamaron el Evangelio de manera fiel bajo el poder del Espíritu Santo. El más sensacionista de todo estaba bajo el poder del Espíritu. No, estoy molestando. Mire, yo no soy de estar de fanático detrás de los predicadores celebridad. Lo fui un tiempo. Ahora mismo yo no soy de eso. Pero hay que admitir que a través de la influencia de estos ministerios, muchos de nosotros hemos sido rescatados de una vida de esclavitud y de ignorancia. No estoy exagerando. De verdad no creo que estoy exagerando. Que el Señor nos rescató de mucho a través de la influencia de estos hombres fieles. Mire, la manera en que el drama de la redención se ha ido desempacando en las vidas del pueblo de Dios es algo tan increíble y es algo tan emocionante que el fin del verso 12 dice que estas son cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esa frase es como, yo no sé si otros países usan esta palabra, el puertorriqueño habla de la ñapa, la ñapita. Esta frase es la ñapa. Es como cuando usted pide que un helado y le echan sirope de caramelo inesperadamente. O cuando se compra su arroz con habichuela y bistec y le ponen aguacate. ¿Quiénes tienen hambre? Amén. Mire, esta parte, pues vamos a considerar el aguacate de este pasaje. Nos dice que esta salvación es algo tan grande, esta salvación es algo tan importante que los seres angelicales. ¿Qué dice la Biblia sobre los seres angelicales en el Salmo 8? Que son superiores a nosotros. Nosotros no somos iguales con los ángeles. En muchas partes de la Biblia, cuando se le aparece un ángel a una persona, cae al piso creyendo que es Dios. Seres superiores a nosotros. Al ver el drama de la redención en la humanidad, ellos están fascinados mirando la gracia y la misericordia que Dios le regala a su pueblo. Y cuando dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas, no es que quiere decir que ellos quieren y no pueden. Es una manera poética de decir que los ángeles, pues, ellos son ajenos al drama del pecado. ¿Sabe por qué? Porque los que están en la presencia del Señor nunca pecaron y no necesitan perdón. O
los que se rebelaron en contra del Señor, no se les concedió oportunidad de arrepentirse. Eso fue un juicio sumario y ahora están en prisiones de oscuridad esperando su juicio. El Señor no trató a la humanidad de esa misma manera. Y es por eso que a los ángeles les encanta ver cómo se desarrolla la gran obra de salvación de Dios en la historia y en nuestras vidas individualmente. Pues mire, el punto de Pedro es, si los ángeles se emocionan con nuestra salvación, ¿se emociona usted con su salvación? ¿Está fascinado usted con su salvación? O quizá usted piensa que se la merece. Yo creo que este pasaje nos está llevando a nosotros a fascinarnos por nuestra salvación. Estar agradecidos por esta obra y reaccionar como Pedro al principio del capítulo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué rayos yo hago aquí? Yo debería estar en la calle. En su comentario titulado El mensaje de primera de Pedro, quien en vida fuera el pastor y teólogo Edmund Clowney, escribe, el más pequeño discípulo de Cristo está en mejor posición para comprender la revelación del Antiguo Testamento que el mayor profeta antes de la venida de Cristo. De hecho, los cristianos que sufren tienen ventaja, no solo sobre los profetas. Los mismos ángeles del cielo escudriñan los misterios de la salvación que el Espíritu revela a los redimidos por Jesucristo. Mire, yo no sé si yo he sido exitoso en esta mañana. Yo no sé si yo he podido lograr que usted use su cabeza para activar su corazón. Es mi esperanza. Pero ¿sabe qué? No importa cómo usted se sienta en este momento. No es aceptable que nosotros recibamos estas verdades y que nos quedemos indiferentes. No es aceptable. Por eso yo quiero hacer algo. Yo quiero tomar prestado el primer verso del sermón del próximo domingo, si me lo permiten. El verso 13, porque ese verso nos dice cómo responder. Si usted puede mirar su Biblia en Primera de Pedro 1:13, dice, si usted está maravillado por su salvación de la misma manera que los ángeles lo están, pues por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Mire, el objetivo final de entender lo que Dios ha hecho por nosotros no es inflar nuestras cabezas con conocimiento. La palabra de Dios nos dice que el entendimiento tiene que ser preparado para la acción. Así que la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos responder a esta palabra? Pues yo les propongo que nuestra respuesta debe ser una mesa de 3 patas. Proclamación, transformación y adoración. Y si rima es verdad. No se deje engañar. El que algo rima no quiere decir que sea verdad. En este caso lo es. Me provoca mucho el ejemplo de personas como Iván, personas que no se pueden quedar callados y tienen que proclamar. Y ya sea que usted tenga la personalidad de encontrar a alguien nuevo en la calle y usted le diga al minuto de conocerle, ya te decidiste por Cristo, porque vas para el infierno. O ya sea que el Señor le esté dando la gracia de conocer a alguien y que esa persona pueda observar su vida y ver que el Señor lo ha cambiado a usted y venga donde usted a preguntarle la razón por la esperanza que hay en su corazón. Proclame. Proclame. Proclame.
Que nunca se queden con la impresión de que su vida es diferente porque usted es disciplinado. No se lleve el crédito. Dios me cambió. Dios me salvó. Proclame. Transformación. Pues el Espíritu Santo nos va revelando poco a poco todas las partes de nuestra vida en las cuales nos estamos rebelando en contra del Señor y estamos peleando en contra de su voluntad. No importa cuánto tiempo usted lleve en los caminos del Señor, no importa cuán consagrado usted sea, no importa que usted sea el pastor de esta iglesia, todos tenemos una rebelión en nuestro corazón. Tenemos que confesarla delante del Señor y tenemos que rogarle que nos transforme. Y por último, la adoración es integral. ¿Sabe por qué? Porque esta salvación es un regalo. Si Dios hubiera decidido echarnos a todos al infierno por la eternidad antier, habría tenido razón. Y ahora mismo, nosotros ni siquiera podríamos obedecer al Señor si Dios no hubiera tomado la iniciativa de darnos vida nueva. La salvación es un regalo y hay que responder con adoración, amada iglesia. Así que para que nosotros podamos crecer en santificación, nosotros necesitamos celebrar nuestra justificación. ¿Usted quiere crecer en santificación? Medite y celebre su justificación. Amén. 3 de ustedes, está bien, yo me conformo. Así que para que podamos responder en adoración ahora, para que podamos responder ahora mismo esta palabra de manera corporativa, quiero pedir al equipo de adoración que tome sus lugares. Y quiero pedir a la congregación que durante esta transición resista la tentación de distraerse y que más bien preparemos nuestros corazones para responder participando en la mesa del Señor.